Gloria a Jesús. Puede tomar asiento, mi hermano, mi hermana. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1 de la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 16, la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Romanos 1, 16, la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Romanos 1, 16. El pasaje lleva por título en mi Biblia, al menos, dice el poder del Evangelio. Así que Romanos 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Hasta aquí, hermanos. La palabra del Señor en esta mañana. Como sabemos, la epístola de Pablo a la iglesia de Roma, la epístola a los romanos, como la conocemos habitualmente, fue escrita en el año 57 después de Cristo aproximadamente, y se la considera, o la consideramos la epístola o la carta más importante de todo el Nuevo Testamento, o la carta más importante de la Biblia, ¿sí? Porque en la carta a los romanos está contenida casi toda la doctrina cristiana, ¿sí? Así que la consideramos una carta muy importante, la cual el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a la iglesia de Roma y todavía nos ha llegado a nosotros como parte de la palabra de Dios. En el primer capítulo, el apóstol está manifestando a la iglesia el deseo de visitarlos, de trabajar un tiempo junto a ellos, de confirmar algunos dones de parte de Dios para que la iglesia sea edificada, para que los hermanos edifiquen su vida a través de los dones de Dios, para el trabajo necesario en la iglesia. El versículo 11 dice el apóstol, porque deseo veros para comunicaros algún don especial a fin de que seáis confirmados. Así que él quería ir, le estaba pidiendo a Dios, dice aquí en el capítulo 1, que le facilitase el camino para poder ir a visitar a los hermanos que se congregaban en Roma. Así que en estos versículos que hoy compartimos, hermanos queridos, el apóstol Pablo comienza a hacer lo que podríamos decir nosotros una introducción de uno de los temas más importantes, decíamos, de la doctrina cristiana, que es la justificación por la fe. Esto es que hace el apóstol Pablo como una introducción aquí. Y tanto él como los apóstoles de Cristo en aquel entonces habían comprendido perfectamente, hermanos, el mensaje del Evangelio. Y ahora Pablo, como decíamos, habían comprendido que este era el mensaje del Evangelio, la justificación por la fe. Y ahora, como decíamos, inspirado por el Espíritu de Dios, Pablo escribe para confirmar aquella palabra a la iglesia de Roma. Y el versículo 15 dice así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sí? Así que le decía Pablo, yo quiero ir a ustedes porque pronto estoy dispuesto, estoy preparado, estoy para anunciarles a ustedes la verdad del Evangelio. Y en el versículo 16 nos llama un poco la atención cómo comienza el versículo 16, ¿no? Porque dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, pero ¿había cosas de las cuales Pablo se podía avergonzar? Ciertamente no, él no tenía ninguna vergüenza, pero por los antecedentes, por lo que Pablo había sido para sus contemporáneos religiosos, muchos de ellos que habían sido compañeros de Pablo en la religión judía lo consideraban una vergüenza. ¿Sí? Porque Pablo mismo confiesa, yo era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo. Esto lo dice en Filipenses capítulo 3, lo leemos, lo recordamos, para saber quién era él. Dice Pablo en Filipenses 3, 5,
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida. ¿Sí? Así que podemos imaginar que algunos contemporáneos de él, de la religión judía, sentían vergüenza ajena por lo que Pablo estaba haciendo ahora. Yo me puedo imaginar a los judíos compañeros de él, a los compañeros que habían sido los religiosos, tal vez alguno de ellos haya ido a hablarle para reconvenirle la actitud que él estaba teniendo. Saulo, ¿qué estás haciendo? Saulo, sos una vergüenza. Tanto tiempo aprendiendo a los pies de Gamaliel y mira dónde estás ahora. Nosotros esperábamos, Saulo, que cuando Gamaliel se retirara, vos fueras nuestro gran rabino. Y dejaste todo por ese camino de ese tal Jesús que nadie conoce. ¡Qué vergüenza, Saulo! Pero yo no me avergüenzo, decía Pablo, ¿sí? Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Así comienza el versículo 16, así comienza la introducción a esta doctrina de la justificación que encontramos en la carta a los romanos. Así que, hermanos, lo que aprendemos aquí del apóstol Pablo es que él no tenía vergüenza porque él creía y había experimentado el poder del Evangelio de Cristo. No solo lo había experimentado en su vida cuando el Señor lo llamó allí en el camino a Damasco, no solo habría experimentado él la presencia, sino que había visto el poder de Dios cuando él predicaba conforme a la voluntad de Dios. Entonces decía, yo no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque conozco el poder de Dios a través del Evangelio que me ha sido mandado predicar. Aleluya. ¿Se da cuenta? Gloria a Jesús. Hermanos, cuando la palabra habla de poder, la traducción está hablando, como sabemos, de dunamis o dinamis. Como siempre decimos, donde viene la palabra dinamita. Es un poder, ¿sí? Es un poder inimaginable. Un poder en acción, dice la traducción, un poder en movimiento, un poder milagroso. Así es el poder del Evangelio de Cristo. Así es el poder derramado sobre los hombres pecadores para mostrar la misericordia de Dios a través de Cristo. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que nosotros estamos incluidos en esa administración del poder de Dios a través del mensaje que Jesús nos ha encomendado. Amén, mis amados. Siempre el propósito de derramar el poder de parte de Dios es hacerlo para mostrar su misericordia y su gran amor a través de Cristo. ¿Sí? Para que Dios sea glorificado a través de Cristo, para que Cristo mismo sea reconocido como aquel que es autor de la vida y autor de la salvación de todo aquel que se arrepiente. Para eso Dios derrama ese poder, para que el hombre pueda alcanzar la salvación, para que realmente el poder del Evangelio haga nueva su vida. Esto nosotros lo sabemos perfectamente. Amén, mis hermanos. Lo hemos aprendido de esta manera. Lo proclamamos, lo confesamos, lo predicamos, porque así es el Evangelio de Cristo. El Evangelio es poder de Dios. Aleluya. Amén, mis amados. Y aprendemos que somos salvos por la misericordia de Dios. No por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Porque Cristo fue hecho justicia de Dios en la cruz del Calvario. Murió y derramó su sangre por nosotros. ¿Sí? Así que Cristo nos ha hecho salvos. ¿Qué quiere decir esto? Nos ha librado de la culpa del pecado y nos ha librado del poder del pecado. Impresionante, hermanos, lo que el Señor ha hecho. ¿A través de qué? A través del poder del Evangelio. ¿Y cómo comienza esto? Cuando nosotros creemos de todo corazón en Él, se manifiesta el poder de Dios. ¿Sí? Es necesario creer. Amén. Yo cuando usted tiene, ¿y este comprimido me va a sanar? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Tomarlo. Vos sabés que te sana, sí, pero si no lo tomas no te va a sanar. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Creer. Aleluya. En la palabra de Dios. Creer en lo que Cristo me manifiesta a través del mensaje del Evangelio. Y cuando eso sucede, el poder de Dios se derrama. Ahora, amados, hay una cuestión que está escrita en el tema de la gran comisión que el Señor otorgó a su iglesia.
Y que el Evangelio es plenitud de poder. Es decir, que cuando cuando Cristo nos encomienda a nosotros predicar el Evangelio, nos encomienda predicar la palabra en la plenitud del poder de Dios. Y yo no estoy seguro de que podamos estar experimentándolo en este tiempo, no solo nosotros, sino las iglesias de este tiempo. Porque para Dios, como la palabra dice, no hay sombra de variación. Lo primero que fue, lo que fue en el primer siglo, debe seguir siéndolo ahora. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado. Amén. Porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Porque el Espíritu es el mismo que fue derramado en Pentecostés y el que está entre nosotros, en medio nuestro, en medio de la iglesia, el que llena nuestro corazón. Amén. Es el mismo Espíritu. De manera que cuando nosotros hablamos del poder del Evangelio, estamos hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Es decir, de la plenitud del poder del Espíritu en la iglesia para cumplir con la misión que Cristo Jesús nos ha encomendado, hermanos. Pero veo que a veces nosotros decimos, veo que a veces razonamos de esta manera, no es importante los milagros, no es importante el poder, es importante la salvación. ¿No ha escuchado eso usted? Y no es importante, la salvación es lo más importante. Ahora, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación sino el poder del Espíritu Santo manifestado al corazón del hombre? Eso es la salvación. La primera manifestación del poder de Dios en el corazón del hombre se llama salvación, perdón de los pecados y vida eterna por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros lo entendemos perfectamente, pero a veces nos acostumbramos, hermanos, a que, bueno, en fin, era para el primer siglo el asunto del poder y de la plenitud. Basta que tengamos la salvación, está todo bien. Sí, hermanos, está todo bien. Pero Dios comisionó a su iglesia para que su iglesia se mueva en el poder del Evangelio. Y el poder del Evangelio es la plenitud del poder del Espíritu Santo. Eso nos ha mandado a predicar el Señor. Cuando hablamos de poder del Espíritu Santo es poder que glorifica a Cristo. Amén. Poder que glorifica a Dios, no poder que cumple nuestros caprichos. Eso ya lo tenemos en claro, ¿verdad? Porque veo que nuestros caprichos, por ahí demandamos poder de Dios. El poder de Dios glorifica a Cristo. Se cumple a través de su palabra. Toca el corazón del hombre, lo transforma, lo cambia, lo hace salvo, lo liberta, aleluya, del yugo del pecado. Poder para salvación, poder del Evangelio. Ahora, amados, esto es lo que estaba predicando el apóstol Pablo. Esto es lo que comienza a decir, yo no me avergüenzo, aunque muchos de mis contemporáneos se avergüencen de mí, aunque les dé vergüenza ajena, yo no me avergüenzo, decía Saulo de Tarso, decía Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Eso lo hemos experimentado, ¿verdad? Ahora tenemos un problema, hermanos. Porque la palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. Y parece que entre los dos textos hay un vacío que nosotros no podemos llenar. Porque hemos experimentado el poder de Dios, porque hemos creído. Pero de alguna manera no estamos viendo las señales que Dios ha prometido en su palabra para gloria de Dios. Porque dice el apóstol, es poder de Dios el Evangelio para todo aquel que cree. Pero estas señales seguirán a los que creen. Dice así Marcos. Léalo conmigo. Marcos 16. ¿Sí? Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. ¿Sí? Mire, lo primero que dice el Señor es muy claro. El que no cree en el Evangelio de Cristo será condenado. Pero el que creyere será salvo, pasará de muerte a vida. Aleluya. Y estas señales seguirán a los que creen. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pero estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas.
Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, el mensaje del Evangelio es plenitud de poder de Dios. El mensaje que Cristo nos ha encomendado es plenitud de poder del Espíritu Santo. En palabra y en obra, porque Cristo resucitó de los muertos y fue exaltado a la diestra de Dios. Entonces la iglesia que Él viene a buscar, ¿sí? La iglesia que el Señor viene a buscar es esa iglesia poderosa que ha sido lavada por la sangre del Cordero. Pero la iglesia que está caminando y cumpliendo la comisión que Él le ha otorgado antes de ascender al cielo, es la iglesia que predica el Evangelio de poder y que se mueve en el poder del Evangelio. ¡Aleluya! Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, pero estas señales seguirán a los que creen. Primeramente, ¿qué? El poder de la salvación. Amén. El poder de la salvación. El que creyere será salvo. Esto significa, como decíamos, poder de Dios que libra de la culpa del pecado. El poder de Dios que libra del poder del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ha librado del poder, del yugo, de la esclavitud de la vieja vida que estaba inclinada al pecado, de satisfacer las demandas de Satanás. Cristo nos ha librado con poder. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Pero además, amados hermanos, como decíamos, no solo nosotros hemos recibido poder del Espíritu y hemos sido salvos, sino que también el Señor Jesús, en su misericordia, nos ha dado el privilegio de participar y proclamar el mensaje del Evangelio, que es ¿qué? Poder de Dios. El mensaje del Evangelio que es plenitud del poder de Dios. ¿Por qué sucede que de repente parece haber iba a decir bache, pero suena feo, ¿vio? El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, pero parece que hay, sí, algo que nosotros no podemos atravesar hasta alcanzar esto que dice la palabra en Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es lo que ha pasado? Y lo que ha pasado es que muchas veces nosotros invertimos la palabra de Dios. Dice el Señor, estas señales seguirán a los que creen. ¿Y qué sucede hoy? Que los que creen van detrás de las señales. ¿No lo ha visto eso? Muchos están corriendo detrás de las señales, detrás de los milagros. Y Dios no nos manda a correr detrás de los milagros. Dios nos manda, ¿sí?, a creer. Y cuando nosotros creemos, las señales siguen a los que creen. Es decir, la manifestación del poder de Dios sigue a aquellos que han creído de corazón en el Evangelio de Cristo. Las señales siguen a los que creen. Porque cuando se reúnen los que creen, allí se manifiesta el reino de Dios, allí está la presencia, allí está el poder de Jesucristo, allí está el poder del Evangelio. ¿Dónde? En la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, cuando se reúnen los que creen, porque ¿quiénes son los que creen, hermanos? Nosotros, ¿amén? Pero ¿quiénes son los que creen bíblicamente? ¿A quién Jesús le dio el mensaje de la gran comisión? A los discípulos. ¿Quiénes son los que creen? Los discípulos. Estas señales seguirán a los que creen. Los que creen son aquellos que confían en Dios, aquellos que han rendido su vida al Señor, aquellos que esperan en Él, aquellos que obedecen su palabra. A estos el Señor les encomienda y les promete la plenitud de su poder para que la obra de Cristo encomendada a la iglesia sea una obra eficaz. Amados, pero nos hemos acostumbrado con menos nosotros, como decimos siempre. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Dice el Señor, en mi nombre, que echarán fuera demonios. Es decir, miremos nosotros la plenitud del poder del Espíritu, hermanos. Una iglesia preparada para guerrear y vencer a Satanás en el nombre de Jesús. Guerrear y vencer en el Espíritu. Condición de los discípulos, vida espiritual plena delante de Dios. No solo eran los que creían, sino los que estaban consagrados a Él.
los que dependían de Él, los que eran dependientes, los que confiaban, los que habían rendido su corazón, como recién decíamos, los que caminaban en una vida en el Espíritu, libre de todo lo que tiene que ver con el vínculo de la carne. Sobre ellos estaba la plenitud del poder de Dios. ¿Para qué? Para que Cristo sea manifestado, para que la gloria de Dios sea vista, para que los corazones sean transformados, para que las almas pasen de las tinieblas a la luz. Esto es lo que Dios nos ha otorgado, queridos hermanos, a través de la Gran Comisión. Plenitud del poder, es decir, lo primero, poder de Dios para salvación. Amén. Sí, pero también poder de Dios sobre las tinieblas en el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Esto no quiere decir que sea un cotorrerío, porque no. Lo que está diciendo el Señor está anticipando el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de poder que recibirían aquellos que creen en Él. Donde el Espíritu Santo los capacitaría con poder celestial, con un poder sobrenatural, para que ellos puedan cumplir cabalmente con lo que Cristo les había encomendado. Amén. ¿Sí? Hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a tomar? No, voluntariamente no. Que íbamos por el mismo poder a ser guardados como pueblo de Dios conforme a la voluntad del Padre. Y por último, ¿sí? Dice, sobre los enfermos pondrán su mano. ¿Qué? Andamos poniendo, nos vamos al hospital y ponemos manos a todos. Hermanos, lo que está hablando aquí es de poner las manos sobre los enfermos conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que sea reconocida la divinidad, el favor, la misericordia de Dios sobre aquellos que padecen. Para que puedan recibir de parte de Dios las delicias de su diestra, como está escrita en la palabra. Necesitamos, hermanos, volver a esta fuente de la plenitud del poder, porque Cristo fue puesto por cabeza de la iglesia en estas condiciones, para que nosotros también podamos vivir y predicar un evangelio de poder. ¿Se acuerda de Efesios capítulo 1? ¿Cómo fue puesto Cristo sobre la iglesia, hermanos? Yo sé que usted lo sabe casi de memoria. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado, y sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio con esa autoridad por cabeza a su iglesia. Ahora, ¿cuál es el secreto de todo esto, hermanos? El secreto es no estar sentados. No digo físicamente, sino espiritualmente, hermanos. Recuerda que el domingo pasado la palabra nos mostraba la vida de Pablo y Silas. ¿Se acuerda usted? Encarcelados en el peor de los calabozos. ¿Sabe qué era el calabozo de más adentro? ¿Sí? El que estaba bajo nivel. Entonces el estiércol de arriba caía sobre el calabozo de abajo. Era como una celda de castigo. Los ponían a los peores reos en el calabozo de abajo, porque toda la suciedad, el estiércol, todo caía en el calabozo de abajo. Ahí estaban los reos. Ahí estaban Silas y Pablo. ¿Y qué hicieron a la medianoche? Como decíamos, se pusieron a cantar. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que se movilizó el poder del Evangelio de Cristo. Un terremoto sacudió, rompió cadenas. Sí, de eso se trata, hermanos. Ellos no estaban espiritualmente apocados, estaban despiertos en la vida espiritual. Ellos eran los que creen. Y estas señales seguirían a los que creen. Ellos eran de los discípulos que habían recibido la gran comisión, que creían en el Señor, que amaban la palabra de Dios y que ministraban el poder del Espíritu Santo. Entonces, no se acobardaron, no se desintegró su corazón, sino que comenzaron a cantar, comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a orar en medio de toda esa situación en la cual estaban, y el poder de Dios se derramó. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba despierta.
¿Sí? El Señor da por sentado que aquellos que creen en Él van a tener con Él una relación personal. No va a decir, bueno, escúcheme, usted cree en mí, suficiente, vaya por donde quiera, no venga a la iglesia, no ore, no haga nada, y yo le voy a acompañar, los milagros van a suceder solos. No, esto no es así. Esto no es de lo que está hablando el Señor. El Señor está hablando de hombres y mujeres consagrados, a través de los cuales el Espíritu Santo fluye. Y cuando el Espíritu Santo fluye, si el Señor tiene que sacudir con un terremoto la tierra, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su iglesia está de por medio. Porque es su iglesia la que canta, la que alaba, la que adora, la que intercede, la que ha creído en Él, la que ha consagrado su vida, la que ha rendido su corazón. Aleluya. Por esto, hermanos, es importante no conformarnos. A veces estamos tan conformes y mira, con la vida espiritual que tengo me alcanza, me sobra. Voy los domingos a la iglesia, oro un ratito todos los días, ayuno de vez en cuando. Y ahí andamos con esa pobreza a cuesta, hermanos. Y dice, che, ¿por qué no obra Dios? ¿Por qué lloro y no pasa nada? ¿Qué vamos a hacer? Si andamos con la pobreza a cuesta, ¿qué va a orar? Hermanos, Dios comisiona a una iglesia que se mantiene despierta en el poder del Espíritu Santo, despierta en la vida de oración, despierta en la vida de alabanza. Digo despierta, es oración en el Espíritu, alabanza en el Espíritu, adoración en el Espíritu, palabra en el Espíritu. Esa iglesia es la que tiene sobre sí misma la plenitud del poder del Espíritu Santo que Cristo ha derramado sobre ella. Esta es la iglesia de las señales. Aleluya. Esta es la iglesia en la cual las señales van a seguir. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo en medio de ella. Aleluya. ¿Se da cuenta, mi amado? Así que tenemos un gran desafío por delante nosotros de no quedarnos quietos, pase lo que pase. ¿Sí? De comenzar a sacarnos de encima, perdóname usted, capaz que le parece dura la palabra, sacarnos la pobreza, sacarnos, ¿sí? Y comenzar a darle tiempo a Dios, a darle tiempo en oración, a darle tiempo en ayuno, a darle tiempo en alabanza, a darle tiempo en adoración, en búsqueda, en meditación, en poder de la palabra de Dios y poder despertarnos como esa iglesia a quien el Señor comisionó desde el primer siglo. Amados hermanos, ¿por qué? Somos nosotros. No es que Dios va a mandar, sí, che, vamos a pero el predicador tiene una agenda ocupada de un año, no importa, reservarlo porque va a venir y se va a derramar el poder de Dios. Amén. Hay realmente hombres de Dios que están ungidos, sí, como estaba ungido Felipe, allí predicaba en Samaria y había un montón de señales. Pero hermanos, no es que tengamos que esperar un año para que alguien lleno del poder nos visite, porque el Espíritu está en la iglesia. El Espíritu está en la iglesia. Y es el mismo Espíritu que el Señor derramó. Amén, amados. Gloria a Jesús. Así que en este 2025 que recién estamos comenzando, mi corazón tiene expectativa de ver a mis hermanos llenos del Espíritu, para que mis hermanos edifiquen mi vida. Señor, yo quiero ser edificado por la vida de mis hermanos. Quiero que me abrace uno de mis hermanos y el poder de Dios me sacuda completamente, aleluya, y me haga sentir que estos son, este rebaño, es un rebaño lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Que te abraza y el poder de Dios te sacude, aleluya. Dios lo ha preparado para nosotros. Hermanos, para gloria de Dios, entiéndase bien, no para hacer un desbarajuste y para romper las sillas, para gloria de Dios. Poder que glorifica a Cristo. Este es el poder que está sobre la iglesia, hermanos. Tenemos un gran desafío en este tiempo. ¿Sí? ¿Le parece a usted que si cantamos alabanza y adoración y como Pablo y Silas pasarán las cosas que pasaron o son para el primer siglo nomás? No, que van a pasar, claro que sí. Yo creo que van a pasar, hermanos. Nosotros creemos porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y porque el Espíritu que ha sido derramado sobre nosotros no ha cambiado, mis amados. Parece que nos faltara una parte, pero no es así. No nos falta nada. Estamos, dice la palabra, completos en Él. Amén. Así que necesitamos comenzar despacito
a despertar a la vida de oración, a la vida de ayuno, a la vida de búsqueda, de adoración profunda, hermanos. Aleluya. Necesitamos como siervos. ¿Sí? Aleluya. Necesitamos como iglesia en estos tiempos volver a la plenitud de vida, volver al poder del Evangelio, hermanos amados. ¿Cómo haremos? ¿Seguiremos algún predicador de fuego para que nos contagie? Creo que a veces nos contagiamos un poco. No, hermanos. No hace falta. El poder del Espíritu, el poder de Dios, el poder de Jesucristo es para todos los que creen, los que confían plenamente en el Señor, los que han rendido su vida, como decíamos, al Señor, los que obedecen su palabra. Es para los discípulos como fue desde el principio. Necesitamos no conformarnos. Necesitamos no estar conformes. Amén. Necesitamos adentrarnos en el río de Dios y poder proclamar la verdad del Evangelio escrita en su palabra. Que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén, mis amados. Así que vamos a estar atentos a esta palabra que Dios nos ha dado hoy. ¿Sí? Porque Dios va a poner desafíos delante nuestro. Y Dios va a coronar y a galardonar. Aleluya. ¿Sí? La dedicación, el esfuerzo de nuestro corazón. El esfuerzo en la gracia, por supuesto, de nuestro corazón. Amén. Vamos a llevarnos esta palabra en el corazón y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios: Señor, yo quiero, como Pablo y Silas, como los discípulos, como Felipe el evangelista, Señor, un siervo, una sierva que pueda ministrar el poder del Evangelio en el fuego del Espíritu Santo. Vamos a estar de pie, hermanos, y oramos a nuestro Dios por esta palabra. Padre, gracias. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Oh Dios mío, aleluya, te alabamos y te bendecimos. Decía tu discípulo, Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree en él, Señor. Pero tú dijiste a tus discípulos aquel día de la gran comisión: estas señales también seguirán a los que creen. Señor, en el nombre de Jesús, estamos creyendo, Dios mío, oh Señor, en la obra de la cruz. Oh Dios mío, estamos creyendo, Señor, en la resurrección de los muertos, en la exaltación a la diestra de Dios. Aleluya, Señor, a través de la cual tú has enviado al Espíritu Santo sobre la iglesia. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, no queremos ser una iglesia dormida, Señor, discípulos que están dormidos, Señor, que cumplen con lo mínimo que tienen que cumplir, Señor. Necesitamos estar despiertos a la vida en el Espíritu, a la palabra en el Espíritu, a la alabanza en el Espíritu, a la adoración en el Espíritu, Señor. Despiertos a la vida de oración para la gloria de tu nombre. Padre, concédenos en este tiempo ver con nuestros ojos, Señor, la gloria de tu nombre. Tú ministrando a través de tus hijos, de tus hijas, de este rebaño precioso, Señor. Tú ministrando en el poder del Evangelio, en el poder del Espíritu. En el nombre de Jesús. Señor, para que tu palabra se cumpla. Eres el Dios que nos dice, Señor, que el Evangelio es poder de Dios para los que creen. Pero que hay señales de parte de Dios que glorificarán tu nombre. También para aquellos que creen en ti, Señor. Que seguirán a aquellos que creen en ti. Señor, ayúdanos a predicar ese Evangelio. Señor, concédenos. Oh Dios, en el tiempo de hoy se ha sustituido el poder del Espíritu por la diversión en muchas de nuestras iglesias. Se ha cambiado, Dios mío, el poder del Espíritu por la emoción. Señor, en el nombre de Jesús queremos nosotros encaminarnos hacia el poder del Espíritu como Pablo y Silas, como Felipe el evangelista, como los 7 diáconos. Señor, necesitamos ir por ese camino. No queremos otro, Señor, porque estamos tratando de entender, Dios mío, que el Evangelio es poder de Dios. Gracias, Padre.
en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Cantamos al Señor.